Este es un capítulo que honestamente no quería grabar. Todos sabemos por la tragedia que ha pasado el pueblo dominicano y en mi caso particular perdí a un amigo, cliente, pero principalmente un hijo de una persona que le tengo alta estima y que los que me conocen saben que he estado a su lado en el ámbito político por alrededor de casi 20 años. Pero luego de meditar profundamente sobre si grabar o no algo relacionado a esta tragedia, varias personas se me han acercado, me han escrito y me han dicho que están esperando que yo dé mi punto de vista legal y así como las implicaciones que este hecho desde el punto de vista jurídico pueda tener para las personas envueltas. Entonces, por eso he decidido grabar este capítulo lamentable, donde vamos a tratar todo lo relacionado a la tragedia del Jet Set y a sus posibles implicaciones legales. Señores, bienvenidos a Jurídicamente Hablando con Orlando, un capítulo que realmente es fuerte para mí, pero que aquí estamos porque hemos hecho el compromiso de llevarle a ustedes siempre las explicaciones legales de los temas que están en la palestra pública y que ustedes puedan entenderlo de una manera llana y sencilla. Antes de comenzar oficialmente con el tema, quisiera recordarles que se suscriban al canal, compartan este contenido, le den like, porque así nos ayudan a llegarle a muchas más personas, que es la idea de este podcast, de que ustedes y todas las personas que ustedes puedan recomendarle este material, aprendan de temas jurídicos que nos afectan a todos, como si ustedes fueran niños de 5 años. La tragedia del Jet Set, una discoteca icónica en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, por muchos años, alrededor de 30 años, siendo un referente de actividades musicales, así como de esparcimiento de personas en esa ciudad. Y no solamente en esa ciudad, sino también como referente para personas de el interior del país. Ha sufrido, como todos sabemos, un colapso donde lamentablemente han fallecido cientos de personas y todavía se mantienen en el lugar de los hechos los rescatistas tratando de salvar la vida de quienes todavía se encuentran en las ruinas. Pero lo que le ha surgido a muchos es, hay mucha especulación, hay mucho morbo. Que si el dueño de esa discoteca, que es el señor Antonio Espaillat, un gran empresario dominicano, dueño de múltiples emisoras de radio y otros negocios, debe caer preso por ese hecho, que las demandas van a ser multimillonarias, que ya él va a quebrar, que demandas colectivas. Hoy, en el capítulo de Jurídicamente Hablando con Orlando, te quiero explicar de todo ese ruido que estás escuchando en las redes sociales, que a mi entender, como abogado, pudiera aplicar, que realmente a mi entender no va a aplicar y que es solamente un linchamiento social. Como siempre hemos dicho, cuando suceden hechos lamentables, la mayoría de personas, o por lo menos la mayoría que hace ruido, inmediatamente comienza a señalar culpables, comienza a pedir sangre, a pedir que fulano debe caer preso, a comparar. Por ejemplo, han comparado el caso de el desplome de una tienda en La Vega, donde eventualmente los propietarios fueron apresados y sometidos a un tribunal penal. Lo han comparado con este. Dicen que por qué en aquel caso se actuó tan rápido y ahora no se ha hecho nada. Señores, lo primero que tenemos que saber es que dos casos no son iguales. Usted tiene que analizar muchas cosas. Y comenzando con el hecho penal, vamos a ver, ¿realmente existe la posibilidad de que haya una responsabilidad penal? Recuerden que responsabilidad penal es cuando hay sanciones que llevan penas privativas de libertad. Esa es la diferencia con lo civil. En lo civil solamente se condena a daños económicos, o sea, a reparar daños económicos, a sumas de dinero. Sin embargo, en el aspecto penal, aunque también se pueden reclamar sumas de dinero, se persigue principalmente que se le imponga una pena, muchas veces privativa de libertad o multa. Entonces, para este caso en particular, tenemos que comenzar a desglosarlo de la siguiente manera. Lo primero que hay que determinar es si ese inmueble que colapsó estaba a nombre de una persona física o de una persona moral, es decir, de una empresa. Ese es el primer hecho que debemos determinar para nosotros poder saber si podemos hablar de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la Constitución Dominicana establece que nadie puede ser perseguido penalmente por el hecho de otro. Entonces, no es que si usted es dueño de una empresa,
y esa empresa es dueña de un inmueble y ese inmueble se cayó, pues ya usted como propietario de esa empresa tiene una responsabilidad penal, usted va a caer preso. Eso no es así. Entonces, lo primero es determinar a nombre de quién está ese inmueble. Entonces, si ese inmueble está, por ejemplo, a nombre de una empresa, hay que ver quiénes son los gerentes, los administradores, si es una SA, el presidente de esa empresa, porque se ha dicho mucho que es Antonio Espaillá, pero yo por lo menos no he visto el registro mercantil de esa empresa para poder determinar quién es el responsable de la administración de esa empresa. Ahora, independientemente de que sea él o sea quien sea la persona que administra o encabeza una empresa, eso no significa que el hecho de que un inmueble se haya caído, pues ya va a generar prisión para los administradores de esa empresa. ¿Por qué? Porque el único delito penal que se pudiera derivar, según nuestro análisis, de lo que ha ocurrido es cuando por negligencia o imprudencia o inobservancia de reglamentos usted causa la muerte de otro, o en este caso de otras personas, en plural. Entonces, lo primero que hay que determinar es si hubo negligencia o imprudencia. Y lo segundo es si esa negligencia o imprudencia, en el caso de que sea una empresa la propietaria de ese inmueble, realmente recae sobre el representante de la empresa. Me explico. Usted puede ser presidente del Jet Set, de la empresa que se llame Jet Set, por ponerles un ejemplo. Pero usted no necesariamente está enterado de lo que está ocurriendo en ese inmueble. Me explico. Se ha dicho mucho en las redes sociales que la estructura estaba dañada, que hacía días se estaba incluso barriendo pedazos del techo que se estaba cayendo, pero primero habría que demostrar que el dueño de esa empresa y el administrador de esa empresa tenía conocimiento de eso, que se le había dicho que había que tomar acciones para corregirlo y que finalmente no las tomó. Porque el hecho de que se haya finalmente derrumbado no significa que quizás ellos no hayan estado, no hayan tomado las acciones que entendían pertinentes. Por ejemplo, si ellos subcontrataron a alguien para que repare el inmueble y resulta que ese alguien lo reparó mal o no dio las alertas del lugar, pues entonces esa responsabilidad podría trasladarse a ese subcontratista. O si la estructura de ese inmueble o la administración de ese negocio estaba a cargo de una persona que no era necesariamente ese propietario mayoritario o presidente de esa empresa, porque usted sabe que no necesariamente usted está en todas partes, en todos sus negocios, cuando se hablan de empresarios de esa categoría, también podríamos ver si ese administrador o esa persona responsable directo de ese negocio tenía conocimiento de la situación y no tomó ninguna precaución para evitar esta tragedia. Entonces, lo primero en materia penal que tenemos que determinar es si hay una empresa o si es a nombre de una persona física. Si es a nombre de una persona física, pues entonces esa persona física hay que demostrar que tenía conocimiento de que debía reparar su inmueble, de que no cumplió con ciertas normativas que establezcan quizá la verificación de la estructura de ese inmueble y que evidentemente gracias a esa negligencia o por desgracia, a esa negligencia o imprudencia o inobservancia de reglamentos, entonces ocurrió la muerte de una serie de personas. Si eso no se logra probar, olvídense, señores, no hay un delito penal por más que ustedes quieran en las redes sociales ver sangre, ver que fulano caiga preso, ver que haya responsables penales. Entonces, en ese aspecto, ese es el temita que hay que determinar. Si no hay eso, pues nosotros entendemos que no habría ni siquiera que iniciar un proceso penal. Ahora, ¿qué hacen muchas personas que comienzan procesos penales, aunque sepan que al final no proceden, simplemente porque primero el proceso penal presiona más? Si a ti te abro un proceso penal, tú vas a tener que ir personalmente a la fiscalía. Tú no puedes dejar de ir, tú no puedes mandar a tu abogado como si lo mandan en lo civil. Si a ti finalmente se te procesa o se te conoce medida de coerción o se te va a una audiencia preliminar, que es la de antes de juicio, de ir a juicio, tú tienes que estar presente en todos los actos del proceso como imputado. Entonces, no significa que porque yo les esté diciendo que entiendo que no hay implicaciones penales, no haya entre tantos afectados alguna familia que vaya a tomar la vía penal. Incluso unos por quizá de conocimiento de la materia y otros sabiendo que no procede, pero porque saben la presión que ejercen cuando a una persona se le lleva
al banquillo de los acusados. Entonces, señores, también ¿qué hemos aprendido de lo que llevamos hasta ahora? Por eso siempre yo asesoro a mis clientes de que no pongan sus negocios, no operen sus negocios de manera personal, es decir, como persona física. Porque hay gente que me dice, ay, pero ¿y para qué yo voy a constituir una compañía si yo puedo con mi cédula sacar un RNC y simplemente ya con eso yo opero? Hermano, mire, independientemente de lo que yo siempre digo, que es que si mañana usted le va mal con ese negocio, las deudas le van a quedar a usted personalmente si usted no tiene una compañía. De si mañana usted le va mal con la DGI, las deudas de la DGI le van a caer a usted si usted no tiene una compañía. De que si pasan hechos como este, lamentable, la responsabilidad civil, es decir, económica y quizás penal, como dijimos anteriormente, si se demuestra que hubo negligencia de su parte, sucede algo, pues entonces también va a recaer sobre usted como persona física. Entonces siempre es importante, cada emprendimiento que usted tenga, tener una compañía aparte, donde usted sea el socio, donde usted sea el gerente. Existen múltiples de tipos de compañías, desde una EIRL, que es una sola persona, hasta SRL, SA, SAS, que son empresas ya un poco más elaboradas, donde se necesitan por lo menos 2 o más socios, donde usted puede hacerlo. No se ahorre ese dinero de pagarle a un abogado que le constituye una empresa, no se ahorre ese dinero de pagarle a un contador que tenga que reportarle a la DGI, porque a la hora de la verdad, si usted no tiene lo que se llama una personalidad jurídica aparte, que es lo que le crea a esa otra compañía, entonces usted va a responder. Quiero explicar bien otra vez lo que es la personalidad jurídica aparte. Una empresa se considera que es una persona aparte a usted. Por lo tanto, todo lo que derive de la operación de esa empresa o de los bienes de esa empresa, quien va a responder es la empresa. Hay una norma que dice que los socios responden hasta el aporte que han hecho a la empresa, pero eso es un poco ya más técnico porque no es, hay personas que entienden erradamente que es que si yo tengo una compañía de 100,000 pesos y yo aporté 99,000 pesos a esa compañía, resulta que si mañana esa compañía tiene una deuda, yo tengo que buscar 99,000 pesos. No es así. Para eso hay que disolver la compañía, para eso hay que hacer unos procesos, no es automático. La parte de que diga que los socios son responsables a sus aportes, sino eso viene ya posterior y es un proceso más profundo. De manera simplemente llana, en un inicio, lo que hace es que si la compañía no tiene con qué responder, pues lamentablemente no se puede obligar a los socios a responder más allá, porque para eso está la personalidad jurídica aparte, que es cuando usted crea una compañía. Entonces, ya pasando de la parte penal a la parte civil, ahí sí hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a hablar bastante sobre quiénes deben responder económicamente ante esta tragedia, porque definitivamente económicamente sí, a mí no me queda duda de que van a tener que dar respuesta. Pero mucha gente dice, no, Antonio Espaillá es multimillonario, él va a tener que resolverle a todo el mundo. Y no necesariamente es así, porque, vuelvo y repito, vamos a ver primero, hay que ver si esa empresa o ese negocio tenía una empresa aparte. Si esa empresa, él estaba o no estaba, pero independientemente de que estaba o no estaba, esa empresa va a responder hasta donde sus activos le permitan. No significa, como he visto por ahí en unos videos, principalmente en un podcast que estaba viendo, donde el abogado decía, que la empresa solamente es responsable hasta sus activos. Eso se oye correcto, pero no necesariamente es correcto. Me explico. Si mañana resulta que la empresa la procesan y la condenan a pagar 1,000,000,000 de pesos, por poner un ejemplo, no significa que si la empresa es de 1,000,000 de pesos de capital, ya nada más el tribunal le va a poner 1,000,000 de capital. No, lo que significa es que la empresa va a responder y le van a poder embargar, cobrar en las cuentas que tenga, en los inmuebles que tenga, en los vehículos que tenga, en todos los bienes que esa empresa tenga. Van a poder ejecutarlos. Ahora, si esos bienes se acabaron, no significa que la deuda murió. Esa deuda se va a quedar ahí. Y a menos que esa compañía nunca más vuelva a operar y nunca más vuelva a tener nada a su nombre, si en algún momento más adelante la compañía vuelve y se reactiva y vuelve y tiene bienes y vuelve y hace negocio, pues esas condenas de que se hayan sobrepasado a los límites que tenía la empresa como activos, pues entonces van a poder ejecutarse. Entonces la empresa va a responder hasta donde tenga, porque obviamente usted no puede obligar a una persona que busque dinero de donde no hay. Entonces no significa que porque Antonio Espaillá sea millonario, él va a tener que afrontar personalmente esa deuda, a menos que el inmueble haya estado a su nombre, a menos
que el negocio haya estado operando a su nombre como persona física, lo cual yo, en una persona de esa categoría que debe tener muy buenos asesores, no creo que sea posible. Otro tema que es importante es el asunto de los seguros. No sabemos si estaba asegurado el inmueble, si estaba asegurado el negocio, no sabemos hasta qué monto estaba asegurado. Pero sí les puedo decir algo. Yo entiendo que en un negocio donde acudían tantas personas como el Jet Set, donde ese riesgo latente existía, no solamente de que se derrumbara un edificio, sino de que hubiera un siniestro, de que hubiera lesiones, porque se cayó una lámpara, por lo que sea, o hasta en un mismo evento, que ocurriera algo, un pleito, etcétera, etcétera, que produjera daños. Se supone, y yo espero que sea así, que ese inmueble y el negocio per se estuviera asegurado. Entonces, ¿cómo opera esto? Los afectados van a demandar a quien sea que sea la dueña o el dueño del inmueble, ¿verdad? Y del negocio que estaba operando la actividad. ¿Qué sucede? Que si demandan a esa persona, a su vez, si tiene un seguro, van a demandar al seguro y van a traer al seguro al proceso. Así es que se hace. Usted demanda al responsable, entre comillas, ese responsable trae el seguro. O si usted quiere demandar el seguro también, traerlo de antemano, si usted se entera cuál es el seguro, lo trae. Entonces, esa compañía aseguradora va a tratar de, obviamente, primero, defender el hecho, de defender de que no hay responsabilidad. Y finalmente, si se determina que sí, que hay responsabilidad para tener que indemnizar a los demandantes, pues entonces la compañía aseguradora va a tener que responder hasta el monto de su póliza. Por ejemplo, si la póliza es de 100 millones de pesos, hasta un monto de 100 millones de pesos en daños a terceros, pues, y al propietario del jet set lo condenan al pago de 1.000 millones de pesos, pues la compañía aseguradora va a responder hasta 100 millones de pesos. Y la diferencia de ahí para arriba la tendrá que resolver el propietario. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Y lo hemos dicho en otros videos, pero vamos a aprovechar a este para repetirlo porque sabemos que va a tener quizá más audiencia de lo normal. Y es que lamentablemente las compañías aseguradoras, no todas, pero muchas de ellas, lo que han hecho es, se han acostumbrado a contratar por igual a un ejército de abogados, que usted va a los tribunales y ellos siempre están ahí, todos los días. O sea que prácticamente litigan la gran mayoría de sus casos. No crea ilusamente, ciudadano, que si usted paga una póliza de seguro, sea la que de vehículo una póliza full o sea una póliza súper alta, que necesariamente el seguro le va a resolver de una vez. Quizás usted tiene buenas relaciones, sí. Quizás usted es un muy buen cliente, sí. Y quizás si eso no afecta tanto a la compañía aseguradora que lesione su finanza. Aquí estamos hablando de cientos de personas afectadas, de daños multimillonarios, incluso en la estructura del inmueble. Entonces, no creo, objetivamente hablando, que aquí esto se pueda resolver tan fácil. Porque bastaría con uno o dos que decidan que no van a llegar a un acuerdo por los montos que le ofrezcan para litigar. Entonces yo entiendo que en este caso el litigio será inevitable, por lo menos con una parte o una gran parte de los afectados. Ahora, ¿qué es lo que hacen la compañía aseguradora? Que le dicen muchas veces, y sé que no va a pasar en este caso porque por lo menos la cara de quien está detrás de esos negocios es una persona muy bien asesorada. Pero si a ti te pasa un evento, la aseguradora primero te dice, mira, no ponga abogados, que si te pone abogado nosotros no te vamos a defender, simplemente como una forma de meterte presión como persona que tiene una póliza de seguro. Eso no es verdad. La compañía aseguradora se va a defender y tú tienes derecho a tener tu abogado, aunque supuestamente ellos también te están defendiendo. Pero en la práctica ellos no te defienden. Por lo menos en la gran mayoría de casos que yo he visto, ellos se velan solamente y es entendible por ellos. Yo he visto casos, señores, donde por la persona responsable no poner un abogado, la compañía aseguradora, los abogados de la compañía aseguradora han logrado sacar a la compañía aseguradora del litigio y han dejado que condenen al asegurado. Eso ocurre, señores. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces en este caso, que es el que nos ocupa, el del Jet Set, se supone que si hay un seguro, las personas van a demandar, eventualmente el tribunal va a dar una decisión, esa decisión seguro que va a ser recurrida en apelación, y ya cuando finalmente la sentencia sea ejecutoria, sea porque en apelación luego no se lleva a casación,
y se demande la suspensión, porque para los que no saben, ya las sentencias de la Corte de Apelaciones son ejecutorias. Son ejecutorias, es decir, que usted la puede ejecutar aunque la persona vaya hacia la Suprema Corte de Justicia, que es la siguiente instancia. Pero hay una figura que se llama demanda en suspensión de ejecución de sentencias, que es lo que normalmente hacemos los abogados que litigamos también en casación, que simplemente le decimos a la Suprema, mira, espérate, no deje que me ejecuten esta decisión, porque imagínense que esa empresa la condenen a 1.000, 2 o 2.000 millones de pesos, y que luego de la apelación, todavía teniendo abierto la casación, que es, como digo otra vez, el grado ante la Suprema Corte de Justicia, comiencen a ejecutar, sea la aseguradora, sea la empresa del jet set o a quien sea, o a la persona física si fuera responsable. Imagínense usted, entonces se le dice a la Suprema, mira, yo interpuse un recurso de casación, por favor, suspéndeme la ejecución de esta decisión para que no me embarguen, para que no me quiten todo, porque si ahorita viene la Suprema y dice, no, espérate, esta sentencia está mal, y revoca todo, y ya a mí me han quitado todo, ¿cómo yo salgo a buscar lo que me han quitado? Entonces está esa figura que se llama la demanda en suspensión de ejecución, pero hay que esperar que la Suprema decida, y mientras la Suprema decide esa solicitud, la sentencia queda suspendida. Entonces, recapitulando con el tema de seguro, la, la persona que resulte responsable, si tiene un seguro, el seguro va a responder hasta ese monto. A partir de ese monto, pues entonces la persona que es responsable, sea una empresa, sea una persona física, va entonces a tener que responderles a todas las personas que resulten beneficiadas con sentencias por daños y perjuicios. Ahora, es lo mismo que decía anteriormente, va a responder hasta donde su patrimonio le permita. Porque una persona sea multimillonaria no significa que ese negocio en particular o esa empresa en particular sea multimillonaria. Porque una persona sea multimillonaria no significa que esa persona va a tener que responder personalmente por esos hechos, sino que para eso están las empresas, para eso están las aseguradoras, etc. Pero entonces, Orlando, te me volaste para el tema ya de la condena y ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo que hay aquí? O sea, ¿por qué esa persona, si penal, ya dijimos penalmente, cómo pudiera ser responsable? Ahora, ¿por qué esa persona o esa empresa tendrían que pagarle a esas víctimas de ese evento? Ah, bueno, eso es una pregunta muy importante. Miren, eso se llama responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, como su nombre lo indica, cuando una persona o una empresa deba responder económicamente por los daños que cause, ya sea por una falta atribuible a esa persona o empresa, o ya sea por una responsabilidad que le impone la ley, lo que se llama la responsabilidad del hecho de las cosas inanimadas. ¿Con qué se come eso, Orlando? Bueno, el ejemplo clásico lo tenemos aquí. Un edificio es un ente inanimado, no se mueve, está ahí. Pero sin embargo, si se destruye, si se cae, pues resulta que puede ocasionar daños a terceros, ya sea si se destruye de manera parcial o si se destruye de manera total. En este caso, al parecer, fue una destrucción total. Por lo tanto, y esta me voy a entrar un poquito en una parte técnica que sé que no me gusta hacerlo ni a ustedes les gusta, pero es para que se pueda entender. No es cierto, como han estado diciendo algunas personas, que la responsabilidad que opera necesariamente es la del hecho de la cosa inanimada, porque el Código Civil, de manera clara, habla de una responsabilidad cuando hay una ruina de una edificación. Entonces, habla de que cuando hay una ruina de una edificación, se tiene que regir por un artículo distinto. Está el 1386, que es ese artículo que le estoy diciendo, y la otra responsabilidad, que es, por ejemplo, si a ti se te cae una parte, o por ejemplo, tú tienes un apartamento y tú en tu balcón tienes una maceta con un árbol, una mata, y resulta que esa maceta se cae. Si esa maceta se cae y ocasiona daños a un vehículo, entonces tú vas a ser juzgado por el 1384, que habla del hecho de las cosas inanimadas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que tú eres responsable, aunque tú no la hayas empujado, aunque tú no seas responsable directo de tu diga, pero yo no tuve nada que ver con eso, la maceta se cayó, vino la brisa y la tumbó. Como quiera tú eres responsable, no hay que demostrarte una falta. Sin embargo, cuando hay una ruina de un edificio, no se aplica eso necesariamente, sino que se aplique el otro artículo que les mencioné, y entonces hay que demostrar que realmente hubo o un viso de construcción o que hubo una especie de negligencia por parte del propietario de la ruina. Pero ¿qué tipo de negligencia? O sea, no haberle dado mantenimiento adecuado o simple y llanamente no seguir las precauciones del lugar
para evitar que ocurriera este tipo de tragedia. Ahora, sin embargo, ustedes saben que la jurisprudencia, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia son cambiables, son variantes más bien. Entonces, ¿qué sucede? Nada quita que mañana la Suprema diga que sí, que este hecho, aunque haya en un artículo se hable de ruina, aquí se pueda incluir en esto. Lo que sí es que hay un hecho que es el primer elemento de una responsabilidad civil. Hay un daño evidente, hay muertes de personas, hay daños físicos de los que sobrevivieron, etc. Y hay un vínculo de causalidad, es decir, ese hecho fue que generó ese daño. Entonces, eso es lo que se llama, de manera sencilla, la responsabilidad civil. Si se logra probar eso, usted es responsable civilmente y usted debe indemnizar a esas personas. Ahora, ¿cómo usted va a indemnizar a esas personas? Hay dos tipos de daños, los daños materiales y los daños morales. Los daños materiales son tangibles, por ejemplo, si se destruyó un vehículo, si se le destruyó un bien que usted tenía, un reloj o algo, esos son daños materiales que se pueden cuantificar. ¿Cuánto cuesta el vehículo? ¿Cuánto cuesta el reloj? Ahora, por otro lado, existen los daños morales. Daños morales. El que sobrevivió, el trauma, el tiempo que va a durar incapacitado para poder reinsertarse a la sociedad, ya sea por licencia médica o por trauma psicológico. Y por otro lado, el daño moral sufrido por los familiares de las personas que han fallecido. Que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, y esto quizás se va a escuchar cruel, porque no lo ha dicho literal, pero lamentablemente una vida no tiene un valor, y eso lo sabemos todos. Una vida no tiene un valor. Al final el tribunal trata de ponerle un valor, pero sabemos que la mayoría de nosotros, por más dinero que nos dieran, no entregáramos ni nuestra vida, obviamente, ni mucho menos la vida de un ser querido. Entonces, haciendo esa aclaración, los tribunales tratan, dentro de lo que la ley le permite, pues ponerle un número. Y aquí es que viene la parte un poco cruel. Lamentablemente, para un tribunal, dos vidas no valen lo mismo. O sea, no existe una tabla que diga, ok, se perdió una vida cuesta $1.000.000. No. Tiene el tribunal necesariamente, ha dicho la Suprema Corte de Justicia, que evaluar el impacto de esa pérdida en la persona que está reclamando esa pérdida de esa vida, que puede ser la esposa o el esposo, que pueden ser los hijos, en algunos casos pueden ser los padres también, hermanos, si viene el caso también, pero tienen que demostrar el, el impacto que ha sufrido, no solamente emocional, porque eso no se puede medir, sino esa persona que falleció tenía 80 años, estaba retirada, o era una persona recién graduada, con un trabajo, con toda una vida por delante. Esa persona que falleció aportaba económicamente para su sustento, en el caso, por ejemplo, de los hijos que queden huérfanos. No es lo mismo que una persona fallezca y que deje hijos huérfanos en el colegio, en la universidad, donde todavía dependan económicamente de esa persona o dependían económicamente de esa persona, a cuando fallece una persona donde no había ningún dependiente económico directo o una persona que ya estaba en una edad más avanzada. Yo no estoy aquí para decir lo que ustedes quieren oír. Esa es la realidad, es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia y yo solamente les transmito a ustedes esa información por más cruel que parezca. Otra cosa, señores, y este es un tema muy interesante. Una cosa es el propietario del inmueble y otra cosa muy distinta es quien opera un negocio. Por ejemplo, si usted está alquilado en un lugar y ese lugar se desploma y no es por su culpa, usted no tiene la culpa de que ese lugar se desplomó. Entonces hay que ver a nombre de quién estaba esa edificación. Evidentemente, quiero dejarlo claro, no significa que si usted tiene, por ejemplo, un inmueble, usted lo pone a nombre de una compañía y usted es dueño de esa compañía a través de otra compañía y otra compañía, no significa que no puede haber algo que se llama levantamiento del velo corporativo, que es decir, no, espérate, ese inmueble lo pusieron a nombre de esa compañía, pero esa compañía no tiene nada. Y resulta que quien opera ese negocio es otra compañía de los mismos socios, de los mismos dueños, y resulta que ellos lo hacen simplemente para cubrirse precisamente de un daño. Porque ahorita el inmueble está a nombre de una compañía, se destruye el inmueble y resulta que esa compañía no tiene nada, que lo único que tenía era ese inmueble. Entonces, sí se puede ejercer una serie de acciones que no es fácil. Lo más difícil, señores, en justicia es probar. Porque en las redes por aquí todos probamos, todos juzgamos, todos condenamos y somos jueces, somos fiscales y somos abogados. Pero en un tribunal no es tan fácil porque en un tribunal no se va a asumir,
se va a aprobar. Actori incumbi probatio. Todo el que ejerce una acción debe de probarla. Todo el que persigue que alguien sea condenado por un hecho debe probarlo. Entonces, todo el que alega un hecho en justicia, esa es la frase correcta, debe de probarlo. Entonces, ¿qué sucede? Si resulta que el inmueble está a nombre de una persona o una compañía y resulta que quien opera el negocio es otra, pues en principio, por los daños del inmueble, ese otro no es responsable. Porque imagínense que ese otro sea un inquilino. El inquilino no tiene responsabilidad de la estructura del inmueble porque no es de él. Ahora, sí tiene responsabilidad de la seguridad del consumidor que está dentro de su negocio. Entonces, esa empresa que opera un inmueble, que tiene alquilado, por ejemplo, un inmueble y que opera en él un negocio, si te pasa a ti, si tú tienes un negocio alquilado y resulta que tú tienes un inmueble y piensas que si el inmueble se te cae tú no vas a tener responsabilidad, déjame decirte que por la ley la ley de protección al consumidor, tú pudieras ser responsable civilmente porque esa ley te impone una obligación de seguridad de que el consumidor cuando está en tu negocio tiene el derecho, incluso habla de derecho fundamental, a consumir bienes y servicios de manera segura. Entonces, para ir finalizando, señores, quiero volver a tocar el tema de que muchas personas han dicho, pero que el presidente fue a lo del Jet Set y no fue, por ejemplo, a cuando se cayó el inmueble en La Vega. Señores, el presidente no solamente fue en calidad de presidente de la República, que es lo normal cuando hay eventos así. Ustedes recuerdan el 11 de septiembre en Estados Unidos, también el presidente Bush, el alcalde Giuliani. Yo tengo fresca esa memoria cuando llegué del colegio y vi en las pantallas esa tragedia. Ellos estaban ahí. Entonces, señores, por favor, vamos a ser un poco más consecuentes y empáticos y no querer comparar. Lo otro es que, como decía, el presidente no fue solamente en calidad de presidente, que tiene todo el derecho de hacerlo porque no es lo mismo la muerte de una persona a la muerte de cientos de personas. Que porque estos son personas de alta clase, no, ahí había personas de todo tipo, ahí fallecieron personas de toda clase. Sin embargo, el presidente no solamente fue en calidad de presidente, decía, sino que también fue en calidad de amigo. Él es amigo del ministro de Obras Públicas, él es amigo de la familia de las personas del Grupo Popular que fallecieron, y él es amigo de la familia de Rubí Pérez y de otras familias que estaban en ese lugar. Entonces él tiene todo el derecho del mundo, no solamente a ir en calidad de presidente, sino también en calidad de ser humano, a apoyar a sus amigos en un momento tan difícil. Con el tema de La Vega, y con esto finalizamos, el Ministerio Público, porque en La Vega haya ejercido y haya apresado a una persona, al principio del video dije que no hay dos casos iguales, pero la realidad, vamos a imaginarnos que fueran dos casos iguales. A usted no lo debe sorprender que el Ministerio Público, porque desde que nosotros creamos este canal lo venimos diciendo, para usted caer preso en este país, usted no tiene que hacer nada. Basta con que alguien poderoso o alguien con influencia, con un fiscal, quiera usted meterle un tipo de presión o quiera usted simple y llanamente hacer una maldad o sacarle dinero. Porque aquí opera el sistema así. Por eso yo cuando grabamos el video de la India Sudiksha, que desapareció en Punta Cana, yo dije, el Ministerio Público, independientemente de que a quien todo el mundo acusaba es un ciudadano extranjero, actuó correctamente y lo felicitábamos en ese momento, porque así es que se actúa. Si usted no tiene pruebas suficientes, usted no actúa. Entonces ahora la gente lo que quiere es ver a Antonio Espaillá sometido a la justicia, apresado, sin ni siquiera saber si ahí hay un elemento penal o no, sin ni siquiera saber lo que hay detrás, sin que se hable, sin que se arme un caso, ni mucho menos. A mi entender es muy difícil, muy cuesta arriba un proceso penal, no porque sea Antonio Espaillá, sino porque yo no visualizo realmente cómo se puede traer por los cabellos una responsabilidad penal, que de por sí la pena que establece el Código Penal es muy leve para el caso de muertes por negligencia o imprudencia. Y tienen que entender, señores, usted no puede pretender, pónganse en los zapatos de una persona que quieran acusar por eso. O usted le quieren dar 30 años a una persona por una muerte accidental, sería la palabra. Negligencia o imprudencia. A menos, porque ya si usted logra demostrar que hubo una acción
Y eso es otra cosa. Ahí entran otros elementos, homicidio voluntario, asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio Público en un caso actúa muy hábil y acelerando las cosas, en otro caso actúa despacio y en otros casos actúa correctamente. Esperemos que en este y en todos los casos el Ministerio Público actúe correctamente. Se tome su tiempo para investigar. Si no hay proceso penal, simplemente archive eso. Si hay proceso penal, pues adelante y determínenlo de la manera que entiendan pertinente, pero con prueba en mano. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like a este contenido, compartirlo también con las personas que entiendas que le puede servir de valor y suscribirte en nuestro canal de YouTube, así como en Spotify y en las otras plataformas que nos consumes. Espero que en el capítulo de hoy, de manera muy respetuosa, hayas aprendido cuáles podrían ser las implicaciones legales relacionadas a esta tragedia. Desde aquí, un mensaje también a todas las familias y relacionados que lamentablemente han perdido a alguien o todavía alguien se debate entre la vida y la muerte con esta triste tragedia que ha unido a todos los dominicanos en torno a un fin. Yo veía como decían que las donaciones de sangre eran suficientes para poder socorrer a todas las personas que se estaban sacando del lugar de los hechos. Así que con ustedes, de verdad que mi más sentido pésame y mi más sentidas condolencias y esperamos que esto nos ayude a tomar conciencia y a, como vi en otro negocio por ahí que publicó, cada uno de nosotros en nuestras estructuras hagamos las revisiones necesarias para evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.